Buen día, mi nombre es Camilo Silva y este es un video para conocer la interpolación de Newton para la clase de análisis numérico. El objetivo de este video es que ustedes conozcan las principales propiedades de las diferencias divididas y resolver problemas con este método. Primero que nada, se debe entender que la interpolación polinómica es una técnica que se usa para conocer o encontrar un polinomio mediante un número de puntos. Aquí vemos que ya conociendo o definiendo lo que es una interpolación polinómica, vamos a ver cómo es la interpolación de Newton. Polinomio de interpolación con diferencias divididas de Newton es una de las fórmulas más populares y útiles que se encuentran en los distintos métodos de solución de polinomios. Dicen que es la forma más simple de interpolar y se realiza conectando dos puntos con una línea recta. Como se muestra en la figura, tenemos una curva, trazamos una línea recta. Esta línea recta lo que hace es generarme ciertos cortes en la curva, lo que me generan unos puntos que voy a poder utilizar para poder encontrar mi polinomio. Vemos de igual forma que se generan unos triángulos semejantes que se pueden ver con tres puntos claros: f de x sub 1, f de x y f de x sub 0. Estos puntos me ayudan a generar una fórmula que es la que vamos a poder utilizar en este método. En el numerador vemos cómo se realiza una resta de los puntos del eje y en el denominador la resta de los puntos del eje X. Como son triángulos semejantes, se iguala la fórmula. Con lo visto anteriormente, podemos generar nuestra fórmula para la primera diferencia dividida. En este caso tenemos dos puntos y lo que se hace es operar los puntos del eje X con el eje Y. Para la segunda diferencia dividida ya vamos a utilizar tres puntos, por lo que se utiliza el anterior resultado, la diferencia de los dos anteriores resultados, dividido en los puntos iniciales que se utilizaron para la primera diferencia dividida. Esto ya lo vamos a aclarar un poco más mediante un ejemplo. Para poder utilizar este método de diferencias divididas, es recomendable que los datos de los puntos obtenidos se manejen de forma vertical, para así a través de las diferentes diferencias que se están manejando vamos a poder formar un triángulo hasta llegar a hasta el inicio como tal de este triángulo. Un ejemplo que vamos a trabajar lo vamos a hacer a través de esta tabla. Tenemos 5 puntos, cada uno con su posición en el eje X y en el eje Y. Como lo mencioné anteriormente, se va a trabajar una tabla de manera vertical. Inicialmente vamos a trabajar nuestra primera fórmula utilizando los puntos del eje y los puntos del eje X, operándolos para obtener un resultado. Esta va a ser mi primera diferencia. Aquí vemos cómo utilizamos los puntos en la fórmula. Los puntos de mi eje Y va a ser menos 5 menos 18, que es el otro punto del eje Y, dividido en la diferencia entre menos 1 y menos 2, obteniendo un resultado para mi primera diferencia de el número 13. De igual forma vamos a seguir operando los siguientes valores. Entonces en este caso se toma en el tercer punto los puntos
menos 2 del eje Y y menos 5, se opera la diferencia dividido en 0 menos menos 1. Esto me da un valor de 3. Y así operamos los distintos valores hasta obtener todos los valores de mi primera diferencia dividida. Aquí vemos cómo se operan los últimos valores. 142, que es el eje Y de mi punto 5, menos 7, que es el punto en el eje Y de mi punto número 4, dividido en 6, que es la coordenada de mi eje X en el punto 5, menos 3, que es la coordenada en el punto X del punto número 4. Ya teniendo todas las operaciones de nuestra primera diferencia dividida, nuevamente vamos a repetir el proceso. En este caso hay una pequeña diferencia para esta segunda diferencia dividida. Vamos a trabajar la misma fórmula, pero en este caso ya no vamos a tomar los puntos del eje X, sino vamos a tomar los extremos de este eje X. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente voy a tomar de mi primera diferencia dividida los primeros puntos, el número 3 y el número 13, hago una diferencia entre estos dos puntos y lo divido en los extremos de estos puntos. Tal como se muestra en la figura, los extremos son el número 0 y el número menos 2. Esto dándome como resultado menos 5. Nuevamente sigo operando, utilizo nuevamente la fórmula. En este caso tomo los siguientes valores de mi primera diferencia. En este caso es 0 y 3. Hago la diferencia entre ellos dos y lo divido entre los extremos de estos puntos. En este caso los extremos serían 2 y menos 1, dándome un valor de menos 1. Para mi siguiente valor utilizo los valores de 9 y 0, hago la diferencia entre ellos dos, lo divido entre los extremos para estos dos puntos. En este caso sería 3 y el número 0, dándome un valor de 3. Continuando, tomo los dos últimos puntos, en este caso es 45, restándole 9, y lo dividimos entre los extremos, que sería el número 6 y el número 2, dándome un valor de 9. Y finalizando con mi segunda diferencia dividida. De este modo seguimos operando, hacemos nuestra tercera diferencia dividida, utilizamos nuevamente nuestra fórmula. En este caso vamos a tomar los valores de nuestra segunda diferencia dividida y vamos a utilizar los extremos de estos puntos. En este caso, como se ve en pantalla, los puntos a tomar es menos 1 y menos 5 de mi segunda diferencia dividida y los extremos de estos puntos. En este caso es el número 2 y el número 2, menos 2, perdón, dándome un valor de 1. Continuamos operando utilizando los valores de 3 y menos 1 de mi segunda diferencia. Los dividimos en los extremos, que en este caso es 3 y menos 1. Se sigue operando con los últimos valores de mi segunda diferencia. En este caso es 9 y 3, dividiéndose en los extremos para estos puntos, que es el número 6 y el número 0, dándome un valor de 1. Con esto se finaliza mi tercera diferencia dividida.
Continuamos así hasta llegar a la punta de nuestro triángulo. Tenemos una cuarta diferencia dividida. Continuamos operando con nuestra fórmula. En este caso vamos a tomar los puntos de nuestra tercera diferencia dividida. En este caso es 1 y 1. Se hace la diferencia y se divide en los extremos para estos puntos. En este caso tomamos el valor de 3 y de 2, dándome un valor de 0. Continuamos operando. Tomamos de nuevo los valores de la diferencia número 3. De nuevo es 1 menos 1 y lo dividimos en este caso entre los extremos, que es el número 6 menos 1, dándome un valor de 0. 2000 años más tarde. Continuamos con nuestra diferencia dividida número 5. Tomando nuestros valores de la diferencia dividida número 4 y en este caso es 0 menos 0, dividiéndolo en los extremos, que ya pasarían a ser a 6 menos 2, dándome un valor de 0. Ya con esto hemos finalizado las diferencias divididas. Aquí vamos a poner los valores que se generaron. Estos valores los vamos a utilizar en una fórmula para poder hallar nuestro polinomio de esta función. Aquí los valores, entonces A1 va a corresponder al número 13, A2 a menos 5, A3 a 1, A4 al número 0 y A5 al número 0. Solo basta con reemplazar dichos valores en la fórmula y así realizando un despeje vamos a encontrar nuestro polinomio inicial para estos puntos que se utilizaron en la tabla. Muchas gracias por ver este video, espero les haya sido de ayuda, espero haya quedado un poco más claro cómo se puede trabajar y cuál es la funcionalidad de esta interpolación de Newton a través de las diferencias divididas. Muchas gracias por su atención, hasta luego.